Bólidos rojos. La 328 GTS. La 250 GT Coupé. Y la 365 GTC/4. ...21.684 unidades. Nunca se había producido tanta cantidad de ejemplares de una serie Ferrari. La dinastía comenzó en 1975 con la 308 y a través de varias versiones que no alteraron esencialmente el primer proyecto, se cerró con el modelo 328 GTS que vemos en estas imágenes, producido hasta 1989. Una asombrosa cantidad de vehículos fabricados, tratándose de Ferrari, claro. Luego, la 348, en sus versiones TB y TS, completó la dinastía. La serie, que arrancó con la 308 y terminó con la 328, que aquí vemos en las versiones GTB y GTS, puede considerarse la más económica fabricada en Maranello. Le permitió a muchos poseer una Ferrari, una parte del mito, posibilidad que en los años 50 y 60 estaba reservada a una élite muy pequeña. Antes de examinar las características de la 328 GTS, hay que recordar que esta generación de autos del cabalino rampante fue fabricada durante 15 años. Se desarrollaron 7 modelos, en un total de 14 versiones, con cilindradas entre los 2.000 y 3.200 centímetros cúbicos y potencias de 155 a 270 caballos. Para entender mejor por qué Ferrari decidió la producción de una serie de bajo precio con respecto a sus otros modelos, es necesario echar un vistazo hacia atrás. A fines de los años 50, Don Enzo había pensado construir una Ferrari pequeña, de precio accesible, capaz de abrir nuevos mercados para la casa de Maranello. En 1959 comenzó el proyecto de un auto de 850 centímetros cúbicos. Se construyó solo el prototipo, luego destruido. A comienzos de los 60, Ferrari cedió un motor de 1.032 centímetros cúbicos a la firma ASA, que produjo una pequeña serie. Hoy, sus ejemplares son muy buscados por los coleccionistas. El deseo de Ferrari de crear un auto pequeño
siguió, si bien no oficialmente, en colaboración con la Innocenti. Se le dio un motor Dino de 6 cilindros y 1800 centímetros cúbicos, que fue instalado en 2 prototipos. Este proyecto tampoco tuvo continuidad comercial. Para hablar de una pequeña Ferrari, hay que llegar hasta la dinastía de las Dino, a caballo entre los años 60 y 70. Los modelos Dino 206 GT, 246 GT y 246 GTS eran los más baratos entre los producidos por Ferrari en aquella época. Todos tenían motores traseros de 6 cilindros. Luego, en 1973, fue realizada la Dino 308 GT4, diseñada por Bertone, a diferencia de las anteriores. Dino de 2 lugares, podía llevar 4 personas y estaba equipada con un 8 cilindros en B de 2.926 centímetros cúbicos. Este motor luego se utilizó en la 308 GTB berlineta de 2 lugares, que fue la primera de una generación que se cerró con la 328 que estamos viendo en las imágenes en versión GTS o Spider. La versión 308 GTB, diseñada por Pininfarina, apareció por primera vez en el Salón de París de 1975. Fue construida durante 15 años, casi sin cambios en su línea. Las modificaciones se produjeron en los materiales utilizados y sobre todo en los motores. El motor del modelo 328 GTS de estas imágenes tiene 3.185 centímetros cúbicos de cilindrada y una potencia máxima de 270 caballos a 7.000 vueltas por minuto. La 308 GTB, en cambio, estaba equipada con uno de 2.926 centímetros cúbicos, alimentado por 4 carburadores Weber. Pero en 1980, las nuevas normas antipolución de los Estados Unidos obligaron a la adopción de la inyección electrónica. Así nació la versión 308 GTB-i, GTSI en versión Spider. Al mismo tiempo, por razones fiscales, en Italia se creó el modelo 208 con motor de solo 2 litros de cilindrada. En 1982, la 208 fue equipada con turbocompresor y la 308 estrenó un motor con 4 válvulas por cilindro. Por último, en 1985, aumentando la cilindrada, se llegó al modelo 328 protagonista de nuestro video. En 1986 se le agregó un intercooler al motor de la 208 Turbo para incrementar la potencia, pero la 328 en las versiones GTB y GTS es considerada la última versión de la generación. La Ferrari 328, presentada en el Salón de Frankfurt de 1985, con más de 7.000 unidades vendidas en 5 años de producción, es todavía hoy el modelo más vendido en la historia de Maranello. Por su potencia y confiabilidad, encontró el favor de la clientela de todo el mundo. Su velocidad máxima es de 263 kilómetros por hora, mientras que en aceleración se pasa de 0 a 100 kilómetros en 6,4 segundos, mientras que los 400 y los 1000 metros se alcanzan respectivamente en 14,3 y 25,7 segundos. En el modelo 328 las butacas y el habitáculo son elegantes y lo deportivo dio paso al confort. La posición del piloto, que en los modelos 308 era bastante incómoda, en la 328 es confortable hasta para las personas de gran porte. Detrás del volante, el velocímetro y el cuentavueltas son visibles y de fácil lectura. En los apoyabrazos de las puertas están los comandos de los levantavidrios eléctricos, de la luz interior y de los espejos exteriores. Los cambios de 5 velocidades tienen la clásica palanca y parrilla selectora. Butacas e interiores están tapizados con cuero suave.
Todos los parámetros para el correcto funcionamiento del potente motor trasero pueden controlarse con facilidad y están incluidos en un pequeño tablero arriba de la consola central. Veamos de cerca las características de la carrocería de esta 328 GTS, realizada en acero. Se apoya sobre un tradicional chasis jaula de caño. La versión GTS, comúnmente llamada Targa, tiene un techo rígido que se puede quitar y ubicar entre los asientos y el tabique del motor. Sobre los montantes de la luneta trasera de la 328 se luce un pequeño spoiler. La parte central de la 328 refleja el diseño de toda la serie 308, con la voluminosa toma de aire en la carrocería. La única variación son las manijas de las puertas. La parte trasera de este modelo, donde sobresalen las ópticas redondas, presenta un nuevo carenado de los escapes. Los paragolpes delantero y traseros son del mismo color de la carrocería. Totalmente renovada respecto de los modelos anteriores, la trompa presenta una nueva parrilla y otra se extiende por todo el capot delantero. El capot trasero, en cambio, es igual al de la 308. La generación 308-328 puede considerarse una de las mejores expresiones estilísticas de Pininfarina. Después de 20 años, la línea sigue siendo actual. Con respecto al consumo, a una velocidad promedio de 90 km por hora, se necesitan 9 litros de nafta para recorrer 100 kilómetros. La misma distancia, a un promedio de 120 kilómetros horarios, requiere 10,4 litros. En el tránsito urbano son necesarios unos 17,9 litros. El motor de 8 cilindros en V a 90 grados tiene 4 válvulas por cilindro, con 4 árboles de leva a la cabeza, 2 por bancada. La alimentación está garantizada por la inyección mecánica Bosch y el encendido es electrónico. El embrague es del tipo monodisco a seco con comando hidráulico. Los frenos son discos ventilados en las 4 ruedas y las llantas, con el tradicional diseño de estrella de 5 puntas, son de aleación de aluminio. Las suspensiones en las 4 ruedas se apoyan en cuadriláteros deformables, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. La 328 es un modelo demasiado joven aún como para despertar mucho interés en el mercado de los coleccionistas, pero la 308 ya tiene sus pedidos. Su precio accesible, de $65.000, abre las puertas del mito a muchos. Ya que hablamos de la 308, no podemos olvidar que la progenitora de la serie, la 308 GTB, tuvo importantes éxitos deportivos en rally, entre fines de los años 70 y el comienzo de los 80. El preparador Giuliano Michelotto desarrolló una 308 para el grupo 4 de esa especialidad. Tras muchos años de esfuerzo, en 1981 logró los primeros resultados de relieve. En esa temporada, el francés Jean-Claude Andruet estuvo cerca del título europeo de rally.
Al año siguiente, el italiano Tonino Tognana conquistó el campeonato italiano de la especialidad. Gracias a la 308 GTB, Ferrari pudo sumar su único título conquistado en rally hasta el presente. Y es posible que siga siendo el único por muchos años. Este auto, que puede admirarse en la Galería Ferrari en Maranello, es uno de los 2.500 producidos con el mismo nombre, 250 GT. Esta serie, una de las más heterogéneas y que se mantuvo por 10 años en el mercado, debutó en 1954 en el Salón de París, diseñado por Pininfarina. A lo largo de los años, muchos más se encargaron de diseñar carrocerías para esta mecánica, todas diferentes o producidas en series muy pequeñas. En 1958, el mismo Pininfarina fue el padre de una pequeña serie de imponentes coupés que hasta 1960 sumó 350 ejemplares. Todo un récord de producción para un auto de élite en aquella época. Esta coupé Pininfarina repite las líneas de la 250 GT Coupé carrozada por Boano, realizada 2 años antes y que se puede admirar en otro video de esta obra. La creación de Pininfarina es decididamente más elegante y está cuidada hasta el mínimo detalle. Las 2 banderas cruzadas de Ferrari y Pininfarina son un símbolo que se encuentra a menudo en los autos surgidos de la colaboración entre el constructor y el diseñador. En 1959 este espléndido vehículo fue equipado con frenos a disco y overdrive, mientras las versiones de competición de la 250 GT arrasaban en las carreras. Ferrari se preocupaba también de crear un mercado de élite que permitiera continuar su producción en el futuro. Un mercado que podía encontrar en el mismo auto la performance de competición y la elegancia de una berlineta fuera de serie. Esta coupé de tracción trasera, entre sus opcionales ofrecía la pintura bicolor y los faros carenados. El motor es el estándar de la serie 250 GT con una cilindrada de 2.953 centímetros cúbicos, mono árbol a la cabeza, 3 carburadores doble cuerpo Weber y capaz de entregar 240 caballos a 7.000 vueltas por minuto. Un motor muy experimentado y confiable, proyectado por el ingeniero Gioacchino Colombo, que permite alcanzar una velocidad de 220 kilómetros por hora. Por la pequeña cantidad de unidades producidas, un ejemplar en buenas condiciones puede llegar a una cotización de $350.000, pero es un valor imaginario. ¿Quién vendería semejante joya? La 365 GTC4 fue producida en apenas 500 ejemplares entre 1971 y 1972. Representa un importante cambio estilístico en la historia de las Gran Turismo Ferrari. Tiene muy poco o nada del modelo anterior, la 365 GTC. Su forma es un híbrido entre la Daytona y las futuras berlinetas con motor trasero. Su motor es el mismo de la Daytona, con 4 árboles de leva a la cabeza, aunque sus 6 carburadores de doble cuerpo no están ubicados entre las bancadas, como en el caso de la Daytona, sino externamente. Esta ubicación le permitió a los proyectistas bajar la línea del capot. La curva entre este y los guardabarros es muy acentuada y le valió el apodo de jorobada.
La 365 GTC4 representó un cambio radical de estilo. Desaparecieron los tradicionales cromados y los paragolpes son negros. El delantero es de resina y rodea toda la parrilla que tiene la función de enfriar el poderoso motor. También en este auto, los faros son retráctiles. Ahora, probemos esta prestigiosa y poco conocida 2+2. Es el primer auto nacido luego del ingreso de la Fiat a Maranello en junio de 1969. Su nombre es de fácil explicación. 365 es la capacidad de cada uno de sus 12 cilindros. GT obviamente significa Gran Turismo. Y la C quiere decir confortable. Ferrari usaba esta letra en los autos pensados para quienes valoran más la comodidad que la velocidad. 4 indica los árboles de leva. Volviendo a la C, recordemos que Enzo Ferrari dividía a los clientes en 3 grandes categorías: el cliente deportivo, el cliente cincuentón y el cliente exhibicionista. Adivinen a cuál de estas categorías estaban destinados los autos con la letra C de confortable. El motor de la 365 GTC4 es un 12 cilindros en V a 60 grados, con una cilindrada de 4.390 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 340 caballos a 6.600 vueltas por minuto. El detalle que diferencia este motor del de la Daytona, como puede apreciarse en las imágenes, es la ubicación de los carburadores, externa con respecto a la B formada por las dos bancadas. Los 6 carburadores de doble cuerpo Weber, así ubicados, dejaron espacio suficiente para los dispositivos antipolución, obligatorios en los Estados Unidos, mercado fundamental para Ferrari. Entre las soluciones novedosas utilizadas en este auto hay un sistema neumático para nivelar el puente trasero. Las suspensiones son independientes, con cuadriláteros deformables y resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora. La renovación llegó también al habitáculo de esta 365 GTC4. El volante de 3 rayos está revestido en cuero y detrás de él hay un tablero muy parecido a los que se usan actualmente, con velocímetro y cuentavueltas. Los demás relojes se encuentran arriba de la consola central. La gráfica de estos instrumentos es muy moderna con respecto a las utilizadas en los vehículos de producción anterior. Algunos detalles del interior derivan de autos de gran serie. El sistema de ventilación emplea los mismos difusores usados por Fiat y las manijas interiores de las puertas son las del Alfa Romeo Duetto. La palanca de cambio de 5 velocidades no tiene parrilla selectora, sino una cubierta de cuero. Los levantavidrios eléctricos y el aire acondicionado eran de serie. Decir que se trata de un 4 asientos es ser optimistas. Una persona adulta no podría quedarse mucho tiempo en el asiento trasero. Solo si los pasajeros de atrás son 2 niños, se puede pensar en un viaje largo.
365 GTC4, que hoy vale casi $200.000, alcanza una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. La aceleración de 0 a 1000 metros es de 26,7 segundos. El consumo promedio de combustible es de 20 litros cada 100 kilómetros. La Jorobada es un auto bastante buscado por los coleccionistas y una de las razones es que gran parte de las 500 unidades producidas se comercializaron en los Estados Unidos. Auto de avanzada, tenía los genes de muchas Ferrari que nacieron después de ella.